Los muchachos, ¿has trabajado con muchachos en áreas de riesgo o cualesquiera de los términos de zona roja, lo que quieran, y he queramos definirlo? ¿Has trabajado con privados de libertad? Tanto adultos como menores infractores. ¿Cuánto funciona el teatro popular de base allí y qué has aprendido tú en el proceso? Ok. Como parte de la consultoría con UNICEF, uno era la atención a los menores infractores. Yo los visitaba 2 días por semana. Allá el primer vínculo era con los sociólogos, las trabajadoras sociales, que el psicólogo, que no sé qué, los administrativos. Y bueno, sacan los muchachos. Pero ahí aprendí el trato de ellos con los muchachos estimula más rebeldía y la forma en que los juntan estimula que haya más perversidades. Ahí salió un trabajo muy bueno que se llamaba Culpable o Inocente. Entonces ahí hubo el protagonista de eso, era el más rebelde de todos. Ese era que al principio llegaba y era pura mirada y que de duro y uno no le podía decir, pero a la larga el muchacho quedó. Y ellos me decían que por qué yo puse a ese muchacho como protagonista. Yo, porque él era el prototipo de lo que estamos trabajando. De la marginación lo lleva a eso. Porque al principio él no quería, pero después fue el que dio las ideas y todo eso, ahí estaba. ¿El teatro popular funciona? Sí funciona. Lo que pasa es que tiene muchos detractores. La gente no le interesa que funcione. Porque lo consideran una amenaza. Por eso anteriormente allá por los 50 por allá en algunos países hasta mataban gente que hacía teatro popular. Porque concientizaban, así era una forma de comunicación y de alertar, de enervar a la gente. Entonces algunos hacían teatro popular en Chile y esos lugares así. Eso podía significar muerte. Cuando uno logra el sí de las personas con las que uno va a trabajar, principalmente esos de zona roja o los marginales, como quieran, o los de la cuerda floja, los privados de libertad y eso. Cuando tú les hablas de tú a tú, que tú no vas con ínfula de que tú estás por encima, que es una realidad. Las condiciones hacen que yo tenga 2 centavos más que otro, o que tenga una casa que no tiene gotero y cuestiones así, pero como gente, somos gente. Entonces, cuando uno logra, por ejemplo, que ese individuo sienta que puede expresarse, porque la otra cosa, ellos no tienen para dónde expresarse. Entonces, por eso viene toda la composición de todas las vulgaridades que se puede juntar, las composiciones mágicas esas, que descartamos, pero eso tiene un sentido. Entonces, cuando ellos detectan que tienen un espacio donde pueden ordenar sus pensamientos, proyectar la situación, entender qué es lo que los está afectando y ir un poquito más allá y entender por qué eso está así, quién está detrás de eso, y más aún detectar cuánto estoy haciendo yo mismo en detrimento. Porque yo siempre les pregunto esto también. A ti no te gusta que te traten, que te digan así porque tú eres de Curundú, porque no sé, ¿y qué haces tú para eliminar eso? Pues yo le digo, tú también tienes que ser moldeable. Tú tienes tu forma, tú estás en esta comunidad y tú estás así para que te respeten, porque si no te van a tocar el trasero. ¿Ok? Pero tú tienes que salir. Allá hay otra gente y sobre todo no gusta a mí. Entonces tú tienes que demostrar, yo soy del Chorrillo. Y mucha gente después me preguntaba a mí, pero tú vives en el Chorrillo, tú no pareces chorrillero. A mi hijo Gamal, cuando estaba en la universidad, le dice que los compañeros, cuando estaba en 3er año, que él decía que él había llegado del Chorrillo, tú no pareces el Chorrillo. Y él le preguntó, te tengo que meter la mano en el bolsillo para que creas que soy chorrillero. Entonces uno demuestra, el doctor Carlos Smith es del Chorrillo. Yo me he paseado por todo el mundo y el hecho de que yo vaya al cielo o que vaya donde sea, eso no me va a quitar los chorrilleros. No me lo va a quitar. Entonces cuando esa gente detecta y sobre todo que ese producto ellos lo presentan, que hay una gente que se sienta ahí y que eso motiva, que esa gente aparte de aplaudir puedan gastarse 10, 15 minutos, media hora hablando de lo que ellos hicieron, tú estás haciendo algo en ellos que es intangible. Y eso la gente no lo quiere valorar. La gente quiere valorar el objeto de compraventa. Entonces, por eso yo creo que la efectividad y la funcionabilidad del teatro es ese. Trabajar la gente para que no sean miserables de espíritu,